buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves día 12 de septiembre de 2024. Bueno, tal vez sepan ya que el presidente del gobierno ha vuelto de China, está en España, y antes de irse a promocionar el uso del transporte público y la bicicleta eléctrica, pues ha tenido a bien recibir en el Palacio de la Moncloa a Edmundo González, el hombre que ganó las elecciones en Venezuela, aunque Maduro no lo reconoce y tampoco el gobierno de nuestro país. El Parlamento sí, lo hizo ayer, pero el gobierno se niega a seguir las instrucciones del Parlamento. Y la verdad es que Sánchez a esta reunión pues ha querido dar un perfil informativo bastante cutrecillo, las cosas como son. Lo único que ha hecho es publicar un tuit en el que dice: doy una cálida bienvenida a nuestro paisano Edmundo González, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos. España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. Un tuit, lo que antes era un tuit, como única, digamos, aportación informativa a este encuentro con Edmundo González. Y es curioso el silencio del presidente del gobierno, no solo porque no haya querido, digamos, sacarle un poco más de partido, sino porque, como ustedes saben, hace muy pocas horas supimos que el jefe del Parlamento, el presidente del Parlamento venezolano, había hecho un durísimo ataque contra España y además había preconizado la ruptura de cualquier tipo de relación diplomática, comercial, histórica o folclórica con nuestro país. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar lo que dijo, pero por si acaso, y para que no estemos hablando de sobreentendidos, este es el momento. Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos, que se queden ellos con esa caterva, que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas, que cesen, y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato. Bueno, pues esto es lo que dijo ayer Jorge Rodríguez. Digo yo que algún tipo de valoración hubiera venido bien por parte del presidente del gobierno, ¿no? Aunque sea trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los empresarios o a los intereses comerciales que tenemos en aquel país. Pues no, el presidente del gobierno no ha tenido a bien o no le ha parecido oportuno aprovechar su encuentro con Edmundo González para decir nada. Sí han hablado otros de su partido, y además han hablado otros de su partido para utilizar esta diatriba del señor Rodríguez como arma arrojadiza contra el Partido Popular. El portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, fíjense lo que ha dicho. Que la política del Partido Popular de que todo vale para atacar al gobierno tiene consecuencias. Y en este caso, creyendo que atacaba al gobierno progresista, lo que ha hecho ha sido atacar a todas las empresas que tienen relaciones comerciales, que tienen negocios en Venezuela, y eso sí que es preocupante, ¿no? Porque eso es de una política de tierra quemada que practica el PP habitualmente. Me cuesta muchísimo entender este razonamiento en voz alta del señor López, porque si siguiéramos su lógica, esto nos llevaría a concluir, por ejemplo, que el reconocimiento que se va a producir la semana que viene en el Parlamento Europeo de la victoria del señor de Edmundo González, pues tampoco debería producirse, porque naturalmente como va a provocar alguna airada reacción por parte de las autoridades venezolanas para no encocorar el ánimo de Maduro o de sus secuaces, pues habrá que mantener silencio. No defendamos la democracia, no defendamos ningún principio, no vaya a ser que se molesten las autoridades venezolanas y por lo tanto se produzcan, en fin, discursos de esta naturaleza. Insisto, me cuesta muchísimo entender la lógica de Patxi López, también me cuesta mucho entender el silencio del señor Sánchez y sin embargo tanto Sánchez como López, pues uno ha predicado con el silencio y otro con este tipo de valoraciones públicas. Naturalmente el Partido Popular, en las antípodas de lo que está haciendo en esta materia el Partido Socialista, ha querido restarle toda la importancia del mundo a estas declaraciones que acabamos de recordar en boca de Jorge Rodríguez. Borja Semper, el portavoz del partido, las ha valorado de esta manera.
Bueno, es un comportamiento normal y natural de una dictadura. Ataca y sojuzga la libertad de sus ciudadanos y también señala y se enfrenta con todos aquellos países que señalan que es una dictadura. Bueno, son los estertores de un régimen que agoniza. Esto por lo que respecta, digamos, a la valoración de las declaraciones de Jorge Rodríguez, es decir, del régimen de Maduro. Y por lo que respecta al encuentro que han mantenido esta mañana el presidente del gobierno y Edmundo González, pues en el Partido Popular lo que han querido es manifestar la tristeza que le produce que el presidente del gobierno de España no haya querido recibir a Edmundo González en su calidad de presidente electo de Venezuela, tal y como ayer le culminó a que hiciera el Parlamento de nuestro país. Maite Loureiro. Buenas tardes. El PP lamenta que Pedro Sánchez se reúna con Edmundo González sin reconocerle como presidente electo de Venezuela y lo haga apenas unas horas después de la derrota que sufrió ayer en el Congreso, que respaldó a la oposición venezolana con el voto en contra del PSOE. Noelia Núñez, vicesecretaria del PP, en declaraciones a los medios. Hoy Sánchez tenía una oportunidad para enmendar y cambiar de opinión sobre lo votado ayer por el Partido Socialista y ha desaprovechado esa oportunidad. Hoy Sánchez se ha negado nuevamente a reconocer a Edmundo González como presidente y, sobre todo, se ha negado a obedecer lo que el mandato del Congreso de los Diputados se manifestó ayer en la votación que aconteció. Fuentes del PP valoran la advertencia lanzada por Venezuela de romper relaciones con España como una amenaza en la que el mayor damnificado sería Zapatero, que lleva haciendo negocio con el régimen de Maduro desde que los españoles le echaron de la Moncloa. Bueno, es curioso porque de la votación de ayer en el Congreso de los Diputados, de esa derrota parlamentaria del Gobierno, la proposición no de ley que salió aprobada por mayoría, culminando al Gobierno para que reconociera el triunfo de Edmundo González, hoy se ha hablado muy poco y el único que ha hablado ha sido precisamente el portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, que saben que ayer apoyó la PNL. Esa actitud del Partido Nacionalista Vasco sirvió para abrir muchas especulaciones en el terreno político, no solo por lo concreto, sino también por lo general. Había quien se preguntaba, ¿esto significa que el Partido Nacionalista Vasco marca distancias con el señor Sánchez y se acerca un poco a las posiciones del Partido Popular? Luego veremos que eso se ha hablado hoy con bastante claridad. Sin embargo, fíjense, hoy ha querido dejar muy claro el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha estado en Antena 3, que dos cosas ha dejado clara. Que su actitud de ayer, es decir, la de apoyar la PNL del Partido Popular, no significa que tenga nada que reprocharle al gobierno de Sánchez en materia de relación bilateral con Venezuela. Creo que el Gobierno ha actuado correctamente hasta ahora, ha defendido que se muestren las actas, que mientras tanto pues lo que ha aparecido, las actas que han aparecido, muestran que fue la oposición quien venció y ha liderado también esa posición dentro de la UE. Yo no creo que sea reprochable al Gobierno un acercamiento a Maduro o incluso un apoyo a Maduro en absoluto, ¿no? Esto por lo que respecta a lo concreto, a lo particular, a lo general. Hay que hacer referencia también a otra consideración que ha hecho en esa entrevista en Antena 3 el señor Esteban y que despeja cualquier duda que pudiéramos albergar a propósito de ese posible acercamiento del PNV al Partido Popular y alejamiento del PNV del Partido Socialista. Con respecto a lo primero, con respecto al acercamiento al Partido Popular, ha dicho el señor Esteban que no es verdad que se hubiera producido ningún tipo de negociación previa con el Partido Popular, que no es verdad que haya un acercamiento político y que, por lo tanto, y esto es lo que más nos interesa, tampoco se puede decir que haya un alejamiento del PNV de la mayoría que hasta ahora le ha dado estabilidad, más o menos, al gobierno de Sánchez. No confundamos a la opinión pública. Nosotros además tenemos un gobierno vasco de coalición, las diputaciones forales también con el Partido Socialista, en las capitales vascas, y aquí nosotros, bueno, pues actuamos de manera seria y mientras el gobierno español cumpla con lo acordado con nosotros, pues ahí estaremos. ¿Eso quiere decir que tenemos que votar absolutamente en todos los puntos con ellos? Pues no, y sobre todo en temas como este, que además son de política exterior, no lo olvidemos, no es política interna. Así que lo fundamental, ¿no? Es decir, que nadie se equivoque, que la votación de ayer no se puede interpretar como un alejamiento en otro tipo de cuestiones y lo más importante, que es además el discurso clásico del PNV. Oiga, mientras a mí me den lo que yo pido como contrapartida, yo seré fiel a quien me lo dé. Yo siempre obedezco al mejor postor y por lo tanto, mientras cumpla
esta es la frase que ha utilizado el señor Esteban, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, pues ahí estaremos. Así que no hay ninguna fisura. ¿Y esto por qué digo que es interesante? Pues porque, como les decía hace un instante, se había abierto ya la especulación, y hoy aparece reflejada en varios medios de comunicación, de que el Partido Popular estaba trabajando una estrategia para tratar de coser algún tipo de complicidad tanto con el PNV como con Junts, de cara a hacerle todavía más difícil la legislatura a Sánchez y provocar un adelanto electoral que pudiera colocar al señor Feijóo eventualmente en unas elecciones, si las ganara, naturalmente, con una mayoría suficiente. De hecho, fíjense, también hoy Borja Semper ha estado en otra televisión, en Telecinco, y no solo ha hablado de Venezuela, ya le hemos oído hablar de Venezuela, ha hablado también de esta cuestión. Le han preguntado directamente, ¿es verdad lo que están publicando algunos medios de comunicación? ¿Es verdad que ustedes se están acercando a Junts y se están acercando al PNV para tratar de tejer ahí una mayoría alternativa a la del gobierno? Y el señor Semper, naturalmente, no lo ha negado. Si somos capaces de impulsar alternativas, políticas alternativas con otras formaciones políticas en materia económica, en materia social, en materia laboral, en múltiples materias, que den respuestas a los problemas que tiene el país, y esto somos capaces de acordarlo con otras formaciones políticas, ¿por qué no? El PP es un partido que debe tomar la iniciativa y queremos ser vanguardia también de las soluciones que tiene España por culpa de un mal gobierno. Por lo tanto, yo creo que ahí queda reflejado el interés que tiene el Partido Popular por tratar de buscar una aproximación a esas dos formaciones políticas. Que lo consiga ya es otra cosa. Es una arena de otro costal. O que el Partido Socialista se vaya a quedar solo en futuras votaciones, pues también es harina de otro costal. Y ya sabemos que esta legislatura se va a ir construyendo día a día, votación a votación. Cada día y cada votación tendrán su afán particular y ya veremos cómo van saliendo. Lo cierto es que hay ahora dos retos a corto plazo que el gobierno tendrá que solventar y que en teoría, en principio, con los datos que manejamos a estas horas, pues se antojan un poco difíciles, ¿no? La primera es la aprobación de los presupuestos generales del Estado y la segunda, cumplir la promesa que le hizo a Esquerra Republicana de Cataluña de poder conseguir una financiación singular para Cataluña que suponga que los catalanes puedan administrar el 100% de los impuestos, puedan gestionar el 100% de los impuestos. Con respecto a la primera cuestión, los presupuestos generales del Estado. Todavía hay quien dice que al final el gobierno está jugando de farol, que dice que va a presentar los presupuestos, pero que cuando se dé cuenta de que no tiene una mayoría suficiente para aprobarlos, en el último instante reculará y abandonará ese propósito. No sé si eso va a suceder. Lo que sí que les puedo contar es que las declaraciones de hoy del ministro de Economía, del señor Cuerpo, van en la dirección contraria. Él insiste, como había hecho en días anteriores, por ejemplo, María Jesús Montero, que el gobierno va a presentar los presupuestos generales del Estado. Vamos a poner sobre la mesa, vamos a intentar aprobar estos presupuestos generales del Estado para 2025. Y este es nuestro objetivo y seguimos además un calendario estándar en cuanto a que antes de verano ya estuvimos trabajando internamente con todos los ministerios. Somos conscientes de que no va a ser una negociación fácil, evidentemente, pero no por ello quiere eso decir que tengamos que rendirnos o pensar que no va a haber presupuestos, al contrario. Bueno, en esta materia concreta ustedes ya saben de sobra que la principal dificultad se llama Junts per Catalunya. Ayer en la sesión de control veíamos como Míriam Noguera le decía claramente a María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, que o hacían una financiación distinta y mejor de la que le habían prometido a Esquerra Republicana de Cataluña o que con Junts no contaran. Por lo tanto, ahí la principal piedra, el principal obstáculo que tienen que remover es el de Junts. Y en la otra cuestión, que también es muy engorrosa y que yo no sé cómo va a salir, que es la de la financiación de Cataluña, tienen otro tipo de problemas. Ahí previsiblemente Junts a lo mejor puede apoyar, porque bueno, mejorará en todo caso la financiación catalana, no tengo ni idea de lo que hará, pero hay otros obstáculos, porque hay algunos otros socios del gobierno que no parece que estén muy contentos. Incluso hay gente de la propia mayoría socialista que no lo ve con buenos ojos y que dice que va a seguir trabajando para que encalle, para que no salga adelante. Emiliano García Paje hoy ha vuelto a decir que no piensa rendirse, que no va a retroceder en esa batalla ni un solo milímetro. Aquí no vamos a ceder ni un milímetro. Si no damos la batalla el día de mañana, nadie podrá explicar que se dejen de hacer guarderías, que se dejen de construir colegios. ¿Por qué peleamos por la financiación y porque sea igualitaria en España? Porque no hay ideología que pueda justificar que un niño en esta tierra
tiene menos derechos a la educación que en otros. Esto sería verdaderamente increíble. De manera que, como además los recursos siempre son escasos, es verdaderamente importante cómo se distribuyen. Bueno, es verdad que el papel y las declaraciones públicas lo guardan todo, lo aguantan todo. Ya veremos a la hora de la verdad si los diputados castellano-manchegos que quieran hacerle caso a su presidente autonómico, pues le ponen las cosas difíciles parlamentariamente hablando a Pedro Sánchez. Y luego surge un nuevo problema, un pequeño quebradero de cabeza más en la aritmética parlamentaria al gobierno del señor Sánchez, que se llama José Luis Ábalos. Saben que ayer Ábalos se abstuvo en la PNL del Partido Popular de Venezuela, es decir, que no respaldó la posición del Partido Socialista, que era votar en contra. Él se abstuvo y rompió esa disciplina de grupo. Es verdad que él ya no forma parte del grupo parlamentario, pero inicialmente había dicho que pensaba seguir la estela que marcara el grupo parlamentario del PSOE, hasta que se han empezado a meter con él. Y hasta que la investigación judicial pues ha empezado a colocarle en problemas. Entonces él ha dicho, no, tengo que mandar un mensaje. Y ese mensaje va dirigido al PSOE. Ojo que conmigo no cuentan. Visto esta actitud, que a mí me parece de absoluta deslealtad y que no se corresponde al papel que yo he jugado este tiempo, pues tengo que advertir que yo también, ahora que estoy fuera de disciplina, no tengo por qué tener una actitud basada en que me digan lo que hay que votar. Yo creo que también merezco un cierto respeto en ese sentido, y lo único que quiero es que cuando hay una decisión importante, pues al menos se me pregunte cómo lo veo y qué voy a hacer. Yo estoy fuera de la disciplina del grupo parlamentario y por lo tanto, ¿qué menos? Bueno, si me preguntan mi opinión a propósito de las consecuencias prácticas de este aviso a navegantes, les diré que en mi modesta opinión creo que pues, Ábalos no va a plantear graves problemas en las cuestiones de fondo. Entre otras cosas porque, bueno, no apoyar los presupuestos generales, por ejemplo, pues exigiría una explicación que va más lejos de lo que él ha dicho públicamente. Pero bueno, es evidente que tiene un denodado afán por meterle miedo en el cuerpo al gobierno, a ver si el gobierno consigue que se afloje la investigación judicial que se está siguiendo en la investigación que está tratando de determinar hasta qué punto él fue un hombre que se portó de manera corrupta, siendo el número 2 del Partido Socialista durante la pandemia y durante la compra, por ejemplo, de mascarillas. Bien, ¿será el gobierno capaz de remover esos obstáculos internos y externos para conseguir la estabilidad parlamentaria? Eso es algo que tendremos que ir viendo conforme pasen los días. Lo que sí que queda claro es que no hay día que pase en el que algún miembro del gobierno no descarte la posibilidad de un acercamiento con el Partido Popular. Con el Partido Popular, el Partido Socialista no cuenta para nada. Hoy, ¿a quién le ha tocado renovar una vez más ese mensaje? A María Jesús Montero. Déjenme decirles que mientras que el Partido Popular persista en su estrategia de tierra quemada, abonado a las mentiras, al cinismo y a la hipocresía, seguirá inhabilitado ante la sociedad española como alternativa política. Bueno, y luego hay un asunto más del que se ha hablado hoy en el Parlamento, que no es habitual. Hoy se ha reunido la Comisión Mixta de Control de Radio Televisión Española. Y saben ustedes que estamos en plena época de batalla televisiva entre Broncano y Pablo Motos. Por cierto, antes de que se me olvide, ayer Broncano ya batió en audiencia a Pablo Motos. El primer día se acercó mucho, el segundo día hubo empate técnico y el tercer día ya le ha superado y por lo tanto ayer tuvo bastantes más puntos de audiencia el señor Broncano que el señor Motos. Y esto pues hace que todavía esa batalla esté muy presente en las redes sociales y esté muy presente en las conversaciones de todos los ciudadanos del común. Y hoy se ha hablado de eso, no de la batalla con Motos, sino de Broncano y de su contrato en Radio Televisión Española en la Comisión de Control. Eduardo Carazo, en representación del Partido Popular, ha insistido durante esa comisión en que el fichaje de Broncano se debió a un empeño particular, cena mediante, del señor Sánchez. Usted nos ha explicado que no se debe al señor Pedro Sánchez, sino a su pasión por el Access Prime Time. Pero oiga, no comió Broncano con el señor Sánchez, según dijo un medio de comunicación, y parece ser que la Moncloa no lo desmintió porque dijo que era un encuentro privado, como los que mantenía el señor Sánchez con el señor Barrabés en el Palacio de la Moncloa.
Así que el Partido Popular sigue empeñado en que este es un empeño particular, personal, del señor Sánchez. Y luego ha dicho hoy algo que va más lejos, el señor Carazo, don Eduardo Carazo, en representación del Partido Popular, lamentándose del espectáculo que se está produciendo como consecuencia de esa guerra televisiva entre una cadena y otra a propósito del fichaje de Broncano. Es una manera más, ha dicho el Partido Popular, de polarizar la vida política española. Mire, yo estoy asistiendo con asombro a una especie de combate en el que periodistas de izquierdas, tuiteros de izquierdas y, por supuesto, el equipo de opinión sincronizada de Moncloa celebra cada punto de audiencia de Broncano como si fueran goles de la selección española en la Eurocopa. Y se habla en artículos, en redes, de las dos Españas, la de la revuelta y la del hormiguero. ¿Usted cree que entre los fines de una televisión pública está contribuir a la polarización y a la división entre españoles? La respuesta de Concepción Cascajosa, que es la presidenta de Radio Televisión Española, también ha sido un poco curiosa, porque ella sostiene que no solo no se está produciendo ninguna polarización, sino todo lo contrario, que Broncano no sirve para dividir, sirve para unir, porque al final trabaja con una herramienta, el humor, que lo que hace es unirnos a todos. Yo creo que es importante el humor, realizado por todo tipo de profesionales, con todo tipo de ideologías, porque el humor al final es una cosa que también que nos une, y en este sentido yo de verdad mi compromiso por una programación de humor que nos entretenga y que nos haga ver la vida con un distanciamiento un poco crítico, que es al final también lo que logra el humor, que es de las mejores cosas que creo que tenemos como seres humanos. Y está muy contenta con el programa, que quede claro que está contentísima, porque ha constatado que aquellas personas que le sirven, digamos, para tomarle la temperatura al éxito de los programas televisivos que ella decide, que es su propia madre, le ha dicho que muy bien. La verdad que ayer me pasó una cosa, la persona que yo conozco que su criterio televisivo me parece más importante es mi madre. Ayer la llamé y cometí el error de llamarla mientras estaba el programa de La Revuelta. De pronto me di cuenta que estaba de fondo y poco menos que me colgó, porque me dijo que estaba viendo el programa y que porque la llamaba a esa hora. Entonces mi madre tiene 75 años y me dijo que se lo estaba pasando muy bien, que era una apuesta distinta y que se estaba riendo. Bueno, pues es jueves, es 12 de septiembre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos contándoles las novedades que hay en el caso judicial de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado al juez que investiga el caso, Juan Carlos Peinado, que le remita una copia de toda la investigación efectuada antes de decidir sobre el recurso de apelación presentado por la defensa de Begoña Gómez y el recurso de la Fiscalía para que se archive la causa. La fecha para el fallo sobre los citados recursos está fijada para el 30 de septiembre. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. En una providencia a la que ha tenido acceso a Libertad Digital, la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid afirma que, examinadas las actuaciones y siendo necesario para la resolución del presente recurso de apelación, ofíciese al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a los efectos de remitir a esta sala testimonio íntegro de la causa. La Audiencia Provincial reclama así toda la documentación con miras a fallar el próximo 30 de septiembre sobre el recurso donde Begoña Gómez pide archivar la causa y sobre el presentado por la Fiscalía, que solicita delimitar el objeto de las pesquisas de investigación. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que existe una irregularidad en la tramitación del recurso de Begoña Gómez, ya que su defensa reclamó el archivo del procedimiento a posteriori en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid sin haberlo incluido en el recurso inicial presentado en reforma ante el juez Peinado. Seguimos hablando de Begoña Gómez porque el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, ha declarado hoy como testigo ante el juez del caso Coldo y ha afirmado en sede judicial que no se acuerda de las dos reuniones que mantuvo en 2020 en la sede de la compañía en Madrid, en las que estuvieron presentes la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. En clave económica, el Banco Central Europeo ha cumplido el guión y ha decidido recortar los tipos de interés oficiales en 0,25 puntos. Es la segunda caída en el precio del dinero este año, después de que en junio el supervisor decidiera efectuar la primera rebaja en las tasas de interés en 8 años. Con esta decisión, la tasa, que a partir de ahora será la referencia para el supervisor, pasará del 3,75% al 3,5%. Así lo ha anunciado hoy la presidenta del organismo, Christine Lagarde.
Sobre la base de la evaluación actualizada del Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, resulta apropiado ahora dar un paso más en la moderación del grado de restricción de la política monetaria. Y hoy el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que su departamento está trabajando para rebajar las tasas máximas de alcohol permitidas al volante a través de un Real Decreto. No se ha confirmado aún, pero fuentes de su departamento han asegurado que se baraja la posibilidad de rebajar la tasa de 0,25 miligramos por litro de aire a 0,20. Nos han trasladado que dentro de esas medidas la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura y es un compromiso también del Ministerio del Gobierno abordar ese debate, porque nos parece muy importante el del alcohol y el alcohol en la conducción. Y en Galicia, el futbolista Hugo Mallo ha sido condenado culpable de un delito de abuso sexual por realizar tocamientos a una mujer que trabajaba como mascota del Real Club Deportivo Español durante el saludo previo al partido entre este club y el Celta de Vigo en abril de 2019. Maite Garrido. El titular del Juzgado de lo Penal 19 de Barcelona ha declarado culpable de un delito de abuso sexual al futbolista Hugo Mallo por realizar tocamientos a una mujer que trabajaba como mascota del Real Club Deportivo Español durante el saludo previo al partido entre este club y el Celta de Vigo en abril de 2019. En la sentencia, el juez condena a Mallo a la pena de 20 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y al pago de las costas procesales. Además, el que en el momento de los hechos era el capitán del Celta tendrá que indemnizar a la víctima con 1.000 euros más intereses por los daños morales causados. Contra esta sentencia, que no es firme, cabe un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona. Fuera de nuestras fronteras, el expresidente peruano Alberto Fujimori ha fallecido a los 86 años como consecuencia del cáncer que padecía. Gobernó durante 10 años con mano dura, señalamientos de corrupción y abusos graves a los derechos humanos que lo llevaron a ser enjuiciado y a prisión. Martín Higueras, buenas tardes. Buenas tardes. Este miércoles falleció el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, 9 meses después de haber logrado su libertad tras un indulto presidencial. Más allá de las afinidades políticas con el fujimorismo, no hay duda de que la muerte a los 86 años del hombre que gobernó Perú entre 1990 y 2000 no ha dejado indiferente a nadie, y desde que se confirmó la noticia después de una tarde llena de rumores, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios. Keiko Fujimori, hija del expresidente, fue la encargada de comunicar la noticia a través de su cuenta de la red social X en nombre de todos sus hermanos. Dijo que su fallecimiento ocurrió después de una larga batalla contra el cáncer. De igual manera, el gobierno peruano también mostró sus condolencias por la muerte de Fujimori, y el primer ministro Gustavo Adrianzen anunció que coordinaría con la familia para los detalles relacionados al funeral. Después de su puesta en libertad, la propia Keiko Fujimori, candidata presidencial sin éxito en 3 oportunidades, reveló que su padre se había afiliado a su partido Fuerza Popular y más adelante anunció que sería cabeza de la lista para las elecciones de 2026, una posibilidad que los expertos rechazaban por su calidad de indultado, una situación que no borra los delitos por los que fue condenado. Hace 9 meses, Alberto Fujimori, responsable del autogolpe de Estado en 1992, que lo convirtió en dictador y que cumplía una pena de 25 años por diversos crímenes, dejó la prisión tras hacerse efectivo un indulto por una orden del Tribunal Constitucional peruano que ordenó su puesta en libertad. En casa de Herrero, Es Radio.